Con su permiso, señor presidente, nuevamente muy buenos días a todas y todos ustedes. En el pulso de la salud, hoy 18 de octubre, como ya señaló el señor presidente, el maestro Zoé Robledo nos actualizará cómo van las convocatorias internacional de médicos especialistas y la nacional de médicos generales, enfermeras, especialistas y auxiliares de enfermería. Asimismo, los avances y productividad en Nayarit, Tlaxcala y Colima y los avances generales en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Campeche. En el segundo tema, el doctor Hugo López-Gatell les comunicará el estado de la pandemia al cumplirse 14 semanas de continuo descenso. Mientras que, como sabemos, como hemos oído, seguimos protegiendo la salud de la población y a pesar del comunicado de riesgo que COFEPRIS, en conjunto con la Secretaría de Gobernación, emitieron hace 5 meses, en mayo de este año, para el uso de vapeadores, pues no se ha hecho caso. Por lo cual el comisionado doctor Alejandro Sbarch insistirá presentando un análisis propio de México, inédito, de estos instrumentos para poder así convencer de su toxicidad, del daño a los que lo usan, principalmente a los jóvenes. Muchas gracias. Gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Como se ha comentado, el Plan de Salud para el Bienestar en sus diferentes componentes, uno de ellos es la falta de médicos especialistas, sobre todo en los hospitales de lugares más apartados, más remotos, municipios más pequeños o de alta marginación. Por eso la semana pasada presentamos aquí la oferta que estamos haciendo para médicos especialistas extranjeros de todas partes del mundo. Esta convocatoria está hecha específicamente para cubrir 749 espacios vacantes durante un año en 54 hospitales que presentamos hace una semana. Y hoy queríamos aclarar cuáles son las condiciones que está ofreciendo el Gobierno de México para estos médicas y médicos extranjeros. También pueden participar médicos mexicanos en esta convocatoria. Es un salario de 53,569 pesos que incluye un boleto de avión redondo, bueno, 2 boletos de ida y vuelta, el traslado también al lugar de residencia y el centro de trabajo, también todos los trámites y pagos y requerimientos migratorios, así como la validación académica de las instituciones educativas de nuestro país y apoyos en alimentos y hospedaje, además de otras prestaciones, es lo que estamos ofreciendo. Ahora, de lo que llevamos de la semana pasada al día de hoy, en estos 6 días hemos tenido respuesta de 2,067 personas que se han registrado, ya concluyeron todos los procesos, todos los pasos de este registro, las han concluido 419 personas. De ellas, 473 son médicas y médicos extranjeros, con esta distribución por país, principalmente de países de América Latina, lo cual nos da mucho gusto porque además pues uno de los requisitos es el hablar el idioma español. Y también ha habido de otras nacionalidades de Estados Unidos. En el caso de los médicos cubanos que se han inscrito, es el único caso que vamos a procesar con comunicación con la Secretaría, el Ministerio de Salud de Cuba y Servicios Médicos Cubanos, con quienes tenemos el convenio y que hoy, gracias a él, está ya trabajando en nuestro país. Informar que la convocatoria sigue abierta y también informar que, como se ve en esta gráfica, los médicos y médicas de las especialidades que más se requieren, sobre todo ginecología, obstetricia, anestesia,
han tenido buena participación. Esto lo hacemos producto pues, de los años y años y años que se cerró el sistema educativo, el sistema de salud para la formación de médicos, y que hoy nos lleva a tener esta situación que se tiene que cubrir porque la salud pues, no puede esperar. Y también de la misma manera, la semana pasada hicimos la convocatoria nacional, pero para médicos generales, enfermeras y enfermeros especialistas y auxiliares de enfermería. Esto es para 5 estados particularmente: Nayarit, Tlaxcala, Baja California Sur, Sonora y Campeche. De los 1,750 médicos generales que requerimos para estos estados, para una cobertura en todos los turnos y todos los días de la semana, ya se postularon 2,949. En el caso de enfermeras y enfermeros especialistas, de los 599 requerimientos que tenemos, ya hay una postulación de más de 1,051. Y para el caso de auxiliares de enfermería, que es la convocatoria más grande de 1,556 plazas, ya hay postuladas 12,248 personas. Esta convocatoria también sigue abierta y, como pueden ver, en algunos estados se cubrió ya por encima del 100%, en otros, por ejemplo, en el caso de Sonora, para médicos generales estamos con una cobertura del 48%. Todos los trámites se siguen haciendo, se recepcionan y lo queremos hacer con mucha agilidad para que cubramos en el primer nivel y en el segundo nivel todos los turnos en todos los días de la semana. Si podemos pasar la siguiente, ya para ver algunas de los, ya en más resumen, lo que en los 3 estados donde ya opera plenamente el IMSS Bienestar, empezando con Nayarit. En el caso de Nayarit, ya contamos con 1,079 médicos especialistas y médicos generales, que equivalen a un 97% de la cobertura, 1,542 compañeras y compañeros de personal de enfermería, que equivale a un 98% de cobertura. Aquí hay que aclarar, este estado, por ejemplo, que está también en la convocatoria, tiene que ver con que muchas veces la cobertura de especialistas se hace con residentes que están en rotación. Lo que queremos es personas que ya vayan quedando de manera permanente y se ayuden también complementariamente con los médicos residentes. El presupuesto que se ejerce en Nayarit desde el 1 de abril del 2022 es de 907 millones de pesos, 237 millones de pesos en infraestructura y 670 millones de pesos para equipamiento. El ejercicio de este presupuesto en lo que llevamos en Nayarit es del 85% y vamos a llegar al 100% antes de que concluya el año. Esto lo que nos permite es ya tener los primeros informes sobre productividad, sobre atenciones que se han dado y cómo estas se han incrementado. Por ejemplo, en el caso de Nayarit, logramos aumentar las consultas de especialidad en un 173%, es decir, antes semanalmente, este es un cálculo promedio semanal. Antes se hacían 937 consultas de especialidad a la semana, hoy se están haciendo 2,556 consultas de especialidad por semana en Nayarit. Las cirugías tuvieron un incremento en el 68%, los partos atendidos en un 17%, y en el tema de abasto, como se puede ver aquí en este círculo amarillo, pasamos de un 78% de recetas surtidas completas en el primer periodo del año antes de que entrara el programa a ya 99% de recetas surtidas en Nayarit. Lo mismo vemos ahora en Tlaxcala, donde empezamos después, el 29 de julio. En el caso de Tlaxcala ya tenemos 1,154 médicos especialistas y generales, que equivalen a un 91% de la cobertura, y 1,350 compañeras y compañeros de personal de enfermería, que equivalen a un 92% de cobertura. Es una inversión en el caso de Tlaxcala de 453.7 millones de pesos, como les decía, desde los últimos días de julio hasta la fecha. Ahí tenemos un ejercicio del 63% que estamos cubriendo ya con los procesos de adquisición de equipamiento. Y ya si lo vemos para la productividad, en el caso de Tlaxcala, las consultas promedio semanales de especialidad pasaron de 1,345 a 1,618, un incremento del 20%. En cirugías pasamos de 204 a 247, también un incremento del 21%.
nacimiento y de partos atendidos pasamos de 98 a 108, es decir, un incremento del 10% de los partos que se han atendido. Y en el caso de abasto también pasamos de un 81% de recetas surtidas a ya el 93%. Y finalmente Colima, con el estado que ha tenido el mayor incremento en cuanto a productividad, contamos ya con 641 médicos especialistas y generales, que equivale al 82% de la cobertura, y de enfermería 919 personas ya trabajando, que equivalen a un 88% de cobertura. Es una inversión de 292 millones de pesos con un avance del ejercicio de 54.4%, es decir, vamos a la mitad, sobre todo por las adquisiciones de equipamiento. Y en la productividad sí hemos tenido unos incrementos importantes, por ejemplo, en la de consulta de especialidad, que pasó de 503 consultas promedio semanales a 1,645 consultas promedio a la semana, 113 cirugías, pasamos a 175, y de 64 partos que ya se hacían antes, ahora se hacen 79, un incremento del 23%. Y finalmente, de los otros estados en donde estamos trabajando, podemos pasar la siguiente, que ya es el caso de Baja California Sur. Ahí comenzamos el 1 de octubre, llevamos un 59% de cobertura de médicos especialistas, 60% de médicos generales y personal de enfermería, y hemos capacitado al 100% del personal. Se tiene contemplada una inversión para este cierre del 2022 en Baja California Sur de 231 millones de pesos, que equivalen a 54.1 millones de pesos para las obras de rehabilitación y 177 millones para equipamiento. Y al momento se cuenta con un abasto del 99% de recetas surtidas en Baja California Sur, también es un avance importante. Lo mismo que en el caso de Sonora, que tenemos ya también desde el 1 de octubre esta operación, contamos con un 67% de coberturas de médicos especialistas, 50% de médicos generales y también de personal de enfermería. Y llevamos un 99.5% de personal capacitado. Aquí tenemos contemplada para este último ciclo una inversión de 602 millones de pesos, de los cuales son 50.9 millones de pesos para las obras de rehabilitación de segundo nivel, 74.4 millones de pesos para 50 unidades de primer nivel de atención, centros de salud principalmente, más 477 millones de pesos en inversión de equipamiento. Esto sin contar las inversiones que se han hecho en el hospital de Hermosillo. Y finalmente, Campeche, que es el estado más reciente en la entrada de este programa, el 15 de octubre, con una cobertura de 22% de médicos especialistas, es justo lo que estamos empezando a cubrir de diferentes formas, 53% de médicos generales y personal de enfermería, y bueno, ya una capacitación del 99% del personal en segundo nivel y 9% en primer nivel. En cuanto a infraestructura, hay contemplado una inversión de 620 millones de pesos del 15 de octubre al 31 de diciembre, que equivalen a 91.3 millones de pesos de infraestructura y 528 millones de pesos para el equipamiento de primer nivel y segundo nivel. Y tenemos un avance del 10% en este proceso de adquisición de equipamiento y un reporte del 65% de recetas surtidas, por eso es tan importante avanzar en todas las áreas. Finalmente, señor presidente, si me lo permite, ayer hubo una pregunta de Juan Antonio Ojeda sobre 2 hospitales de Quintana Roo. Simplemente informar, la semana pasada tuvimos una reunión con la gobernadora Mara Lezama para hablar sobre este programa de salud para el bienestar. Vimos muchos de lo que ellos ya tienen contemplado y acordamos que el levantamiento diagnóstico de campo que ellos habían programado, lo hiciéramos en conjunto como lo hicimos en todos los otros estados, con las cédulas de IMSS Bienestar, y estuvieron de acuerdo, entonces estamos por arrancar. De estos 2 hospitales nos comentan que el Hospital Integral José María Morelos efectivamente requiere de una sustitución, es un hospital que de enero de 1991 de 20 camas y requiere una sustitución para una ampliación. Sin embargo, está todavía a nivel de anteproyecto, pero se tiene contemplado una inversión de 244 millones de pesos, toda vez que ya cuentan
con un predio. Y en el caso de Tulum, efectivamente es un hospital que se concluyó la construcción en 2016, sin embargo nunca ha entrado en operación. El INSABI ha estado trabajando con el gobierno del estado, se tiene una inversión importante de 68 millones de pesos en equipamiento y también de 94 millones de pesos en obra, y está ahorita un proceso de reclutamiento de personal, porque lo que requiere pues, es sobre todo eso, es contar con personal para poder echar a andar el hospital. Hubo un proceso de transferencia, pero lo estamos platicando con INSABI y con el gobierno del estado para que fuera uno de los hospitales que pudieran pasar a este proceso de transferencia hacia el programa IMSS Bienestar. Sería todo por mi cuenta. Muchas gracias. Buenos días.